Carmen Aristegui, CNN, México. A petición de las autoridades y de los familiares, el grupo interdisciplinario de expertos gestionó y facilitó un encuentro entre un grupo numeroso de familiares de los normalistas y Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal de México. Dicho encuentro se realizó el día 5 de mayo de 2015 y durante el mismo se acordó continuar el proceso de búsqueda hasta que se tenga certeza del destino de los normalistas desaparecidos. En ningún momento estamos diciendo que la pareja Abarca no había orquestado o sí había orquestado. Eso es parte de la investigación, es la teoría del caso y es parte por lo que son procesados. Esa no es nuestra afirmación. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Este es un fragmento de lo que se ha presentado por parte de los integrantes del grupo interdisciplinar de expertos independientes, este grupo nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han presentado este tercer informe a la opinión pública, en donde pues sacan conclusiones primeras acerca del trabajo que están llevando a cabo por el caso Ayotzinapa, a petición de los familiares de las víctimas y del propio Estado mexicano. De eso queremos hablar esta noche. Vamos a presentarle, así como escuchó usted estos fragmentos, otros fragmentos de la conferencia de prensa en donde estuvieron estos expertos, dos de ellos precisamente hablando de estas primeras conclusiones. Y para hablar de lo que han dicho, además de los fragmentos que presentaremos, hemos invitado a nuestro estudio de la Ciudad de México de CNN a Mario Patrón. Mario es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Mario, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carmen. Gracias por estar aquí. Y en la línea telefónica se encuentra Vidulfo Rosales. Vidulfo estará en un momento más con nosotros. Él es abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. En lo que estamos en enlace con Vidulfo, Mario Patrón, bueno, estamos frente a esta visita, esta tercera visita, primeros hallazgos han dicho, primeros hallazgos, primeras recomendaciones específicas y bueno, valdría mucho la pena que nos cuentes lo que destacarías de este informe que dan los especialistas sino invitados por la Comisión Interamericana, nombrados por la CID. Así es, Carmen. Es el tercer informe, van profundizando en sus indagaciones. Ellos han tenido facultades para tener acceso al expediente, a las personas vinculadas con el caso, a los lugares vinculados con el caso. Como consecuencia ya de estos primeros hallazgos, yo resaltaría que siguen insistiendo en el plan de búsqueda. Es decir, la teoría del caso planteada por la PGR aún no es suficiente para afirmar que el último paradero de los estudiantes fue el basurero de Cocula. Por eso insisten que tienen que ser buscados. Hablan de dispersión... Perdón, un segundo. Buscados con nuevas maneras de buscar. Sí, con nuevas maneras y en nuevos lugares, con uso de nueva tecnología de punta, pero también en nuevos lugares que tienen que ser inspeccionados. Y atendiendo ciertos patrones repetidos precisamente en la localidad. Exactamente, lo que dicen de desapariciones es que forzadas. Se ha localizado un conjunto de fosas que implican decenas de personas desaparecidas y que hay que construir patrones de actuación, tanto de las autoridades policiales como del crimen organizado, para ubicar posibles nuevas pistas del paradero de los estudiantes. ¿Cuántas fosas se calcula identificadas? No tenemos el número exacto de fosas, pero hay más de 90 exhumaciones hechas ya en... 90 cuerpos. Sí, así es. En Cerro Las Parotas y en Cerro Viejo. Así es. Primer punto, la búsqueda. Exactamente. Segundo asunto, la concentración de la investigación. Así es. Lo que dicen ellos es que hay una diversificación de lugares donde hay acusaciones y que están vinculados con la investigación. Matamoros, Tepic, Nayarit, el Altiplano en Almoloya, Estado de México, en Puente Grande, Jalisco, solo para mencionar algunos, con acusaciones de homicidio, delincuencia organizada, secuestro. Lo que dicen es que se tiene que concentrar tanto los juicios como la investigación para evitar que se pierdan pruebas con
conexas y datos que son básicos para la interpretación armónica e integral de los hechos. Sí, sin ser experta en la materia, ni mucho menos, pero con un grado de sentido común, pues no parece lógico que esté disperso un caso como este. 13 causas penales abiertas en distintas ciudades del país, como mencionas, Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca y bueno, lo que está en Jalisco también puesto en estas investigaciones. Vamos a ver si se responde pronto a esta que es una de las recomendaciones específicas y más que pertinentes, me parece, para que la investigación del caso Ayotzinapa pues tenga lógica y conexión entre sí los sucesos que se están investigando. ¿Qué otro asunto destacarías? Los delitos. Ellos refieren que hasta ahorita, a pesar de que el Estado refiere que hay 106 personas detenidas, no hay ninguna imputación en contra de ellos por el delito de desaparición forzada. Aunque está clarísimo que lo es. Es clarísimo que lo es. La desaparición forzada es el delito perpetuado desde las ventajas del poder por parte de autoridades o por particulares que actúan con aquiescencia o contubernio con las autoridades formalmente instituidas. Sin duda hay desaparición. La mayor parte de las acusaciones son por secuestro y delincuencia organizada. O sea, pareciera que hay una intencionalidad en diluir la responsabilidad del Estado al no acusar por desaparición forzada. Pero además nos dicen los expertos que hay otros delitos que representan graves violaciones conexas. Estamos hablando del caso, por ejemplo, de Julio César Mondragón, que ha sido un caso que hasta ahorita permanece en la impunidad. En la misma teoría de caso de la PGR no se le ha dado una explicación en la armonía de los hechos en su conjunto, y es un caso de ejecución extrajudicial más tortura también. Hay que recordar, Mario Patrón, que el caso del joven Mondragón es este caso donde el chico fue desollado. La imagen circuló viralmente de este rostro arrancado literalmente, y bueno, ahí se está investigando ese caso como si fuera un hecho aparte. Hasta ahorita ¿Sin la conexión PGR, con los otros hechos? Justo lo que dice el grupo de expertos es que hay partes de los hechos complejos de Ayotzinapa que aún permanecen en la impunidad, incluso en la propia teoría del caso de la PGR. Y este hecho en particular, que es homicidio, ejecución extrajudicial, no ha tenido una explicación formal en términos de móviles, pero también en términos de acusaciones. Y esa es otra parte en el tercer informe que hace referencia a los móviles de los hechos, Carmen. El móvil planteado en la teoría del caso de la PGR es que los estudiantes iban a boicotear un evento de la esposa del exalcalde de Iguala, y lo que hoy ya dicen los expertos es que ese móvil no es posible, porque llegan tiempo después de que había finalizado el evento. Es decir, tenemos 106 personas detenidas y procesadas, pero no hay una explicación que ayude a entender en términos de derecho a la verdad cuál fue la causa de los hechos. Totalmente de acuerdo. Un asunto que evidentemente destaca muchísimo de lo que han planteado los expertos invitados por la CID sobre el asunto del ejército. Han insistido nuevamente en este tercer informe de lo necesario que es que puedan hablar con los miembros del batallón que estuvo presente en el lugar de los hechos. No están solicitando ser Ministerio Público porque no lo son, pero están pidiendo una conversación directa entre los miembros del ejército y los expertos de la CID. Y hasta el momento no se les ha otorgado esta posibilidad. Así es. Tenemos que decir como antecedente que sí, el ex procurador Murillo Karam sí faltó a la verdad al decir públicamente que no había ningún elemento de la investigación que vinculara al ejército. Nosotros lo que hemos dicho como representantes de las víctimas es que el ejército desde el día 1 tenía que ser investigado, básicamente por dos causas, Carmen. Uno, porque de acuerdo al testimonio de los jóvenes sobrevivientes de los hechos, sí hay una intervención, no directamente en la desaparición, de manera tangencial, que era justificación suficiente para que los militares fueran investigados. Pero además, ya como consecuencia de la investigación, hay uno de los policías de Cocula detenidos que declara, el exdirector de Seguridad Pública del Ayuntamiento, que declara que él había dado parte al ejército desde el año 2013 de lo que pasaba en Iguala y de Cocula. Es decir, que el crimen organizado se había apoderado en las administraciones públicas municipales. Esos serían elementos suficientes para investigar al ejército. Ellos pidieron entrevistar a los integrantes del 27 Batallón de Infantería y hasta ahorita no ha sido posible el contacto. Han querido que ese contacto sea a través de la PGR. Lo que dicen los expertos independientes es que ellos quieren hacer una entrevista, no una diligencia ministerial. Exactamente. Vamos a ver en qué termina esta parte de la historia, pero han vuelto a insistir en la importancia que tiene para
pues la reconstrucción de hechos que puedan hablar, como lo han hecho hasta el momento, con víctimas, familiares, imputados. Algunos de ellos no han terminado, llevan bastantes intercambios con estos personajes. Faltan varios todavía, pero un elemento sin duda destacado de esta investigación tendría que ver con hablar directamente con los miembros del batallón que estuvo ahí presente. Déjame, Mario Patrón, dar la bienvenida a Vidulfo Rosales. Es el abogado de los padres normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Y después de la pausa, abogado, estaremos en contacto contigo para escuchar tu análisis de lo que están siendo pues estas conclusiones primeras, estas recomendaciones específicas primeras que hacen los expertos invitados por la CID a la investigación del caso Ayotzinapa. Volvemos en un momento más. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señala con preocupación que existe una dispersión tanto de los procesos como de la consignación de presuntos responsables vinculados al caso. Hay más de 13 causas penales en 6 juzgados de diferentes lugares, ciudades del país: Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca, Jalisco. En tanto que los presuntos responsables se encuentran en prisiones de otras ciudades: Tepic, Jalisco o el Altiplano. Sugerimos que se unifique la investigación para que no se pierda la visión integral . Hay que evitar también el riesgo de la pérdida de evidencia para hechos conexos. El grupo interdisciplinario considera esa medida fundamental para evitar la fragmentación y resalta la importancia de tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los delitos cometidos, lo que se considera clave para determinar la responsabilidad y el modus operandi. Vamos a visitar a la señora Pineda. Está programado realizar esta visita en la última semana de mayo, y nosotros consideramos que en el marco de un proceso penal, pues las personas que se encuentran sometidas a proceso tienen el derecho de ejercer su defensa. En un Estado de Derecho se deben de responder, el juez debe valorar esas defensas conforme al marco normativo. Y ese es el escenario en el que se debe de averiguar la verdad y realizar la investigación. Esa es nuestra valoración sobre las medidas de defensa que pueda haber interpuesto la señora Pineda Vía o cualquier otro de los procesados. Bueno, pues Claudia Paz y Carlos Beristain, como parte de este grupo interdisciplinar de expertos independientes que ha presentado este informe en México, precisamente en esta semana. Debo decir, antes de escuchar a Vidulfo Rosales, que personas relacionadas con el tema de las desapariciones forzadas en México nos han dicho que no olvidemos mencionar siempre a los otros desaparecidos. Decíamos, se calcula en México unos 26,000 desaparecidos. Y bueno, desde luego que es muy importante esta recomendación que se nos hace para hablar del conjunto de casos que están ahí impunes en México, y desde luego el tema de los jóvenes de Ayotzinapa que han atrapado nuestra atención por 1000 razones. Estamos, Vidulfo Rosales, ahora revisando este informe de la visita a México de esta investigación y asesoría sobre el caso Ayotzinapa. ¿Qué valoración haces, Vidulfo, tú y los familiares de los jóvenes desaparecidos? Buenas noches, Carmen. Antes que nada, pues gracias por invitarnos. Sí, mira, para los padres de familia desde un inicio, para los normalistas también, fue fundamental el trabajo de los compañeros expertos independientes. Hoy en día, para los padres de familia, el informe es muy esperanzador porque, bueno, sabemos que ya el caso en la vía de los hechos, la Procuraduría General de la República lo tenía cerrado. Con este informe, pues se vienen a dar pasos importantes para oxigenar la investigación, redireccionarla y agilizarla, ¿verdad? Con el objeto de que pues los padres obtengan verdad y justicia. Entonces creo que nos está dando la pauta para nosotros para decir claramente poner claramente sobre la mesa que es
el caso continúa abierto, que hay muchas irregularidades dentro del mismo, que tiene que subsanar la Procuraduría, que tiene que corregirla y que tiene que empezar a hacer una investigación. Y esto para nosotros también implicaría la expectativa de abrir nuevas líneas de investigación que por ahí se pidieron, ¿no? Que tiene que ver con el ejército mexicano y que tiene que ver también con una red delincuencial de autoridades locales, ¿no? Aledañas al municipio de Iguala, que también tiene mucha responsabilidad en el presente asunto, ¿verdad? Entonces creo que eso, y la otra que sería el exgobernador. Para nosotros esto se oxigena la investigación, se abren las expectativas de nuevas líneas, y con ello pues que estas líneas que he apuntado pues puedan abrirse, puedan investigarse, con el propósito claro de encontrar verdad y justicia. Vidulfo, ¿en qué quedó aquella posibilidad que se abrió y que parece haberse cerrado, o tú me dirás en qué va, de visitar precisamente instalaciones militares en la zona, en Guerrero, en Iguala? ¿En qué va? Mira, eso es un tema que nosotros lo tenemos, ¿verdad? Lamentablemente el caso Ayotzinapa ha sido pues una vorágine de acontecimientos que se enmarcan sobre el mismo. Y bueno, estaba ese tema cuando se vino el tema del cierre, ¿verdad? del expediente. Entonces tuvimos que entrar a posicionarnos y a implementar diversas estrategias y recursos para evitar justamente el cierre, y creo que una de estas es justamente la de los expertos. Y ya posteriormente, como tú sabes, ahora pues está en el tema de las elecciones, del boicot de las elecciones, que también ocupan importante energía, pero es algo que nosotros lo tenemos ahí. Lo que estamos haciendo ahora es verificar si a través de los juicios de amparo, pues o a través de un juicio de amparo que de hecho ya está de por sí contra elementos del ejército mexicano, se pudieran abrir algunos cuarteles, no todos los que nosotros estábamos pensando, pero yo creo que sí, por lo menos el de Chilpancingo y el de Iguala. Voy a una pausa, Mario Patrón, Vidulfo Rosales, y regreso en la parte final de este programa. Dejo una pregunta para Vidulfo sobre qué tan importante resulta para ustedes el anuncio que se hizo en estos días de la captura por parte de fuerzas federales del ex subdirector operativo de la policía de Iguala. Se anunció en estos días la captura por parte de las autoridades federales de Salgado Valladares, de este personaje identificado como subdirector operativo de la policía. Y bueno, regreso después de la pausa para que me digas qué tan importante es esta captura. Volvemos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ya señaló que los delitos a investigar configuran el delito de desaparición forzada, no de secuestro. Pero subraya que también se presentaron otras graves violaciones de derechos humanos y delitos, entre ellos tortura, por ejemplo en el caso de Julio César Mondragón Fontes. 2, las tentativas de homicidio. 3, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad. 4, uso no adecuado de la fuerza. 5, lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes. Parecido. Bueno, entramos, Mario Patrón, Vidulfo Rosales, en la parte final del programa. Volvemos en un instante con ustedes. Los hechos. Bueno, pero Mario, Vidulfo, entramos en la parte final del programa. Vidulfo, dejé la pregunta sobre la reciente detención, la anunciada detención de Francisco Salgado Valladares, este hombre identificado como el subdirector operativo de la policía del municipio de Iguala. ¿Qué tan importante, Vidulfo, es esta captura que se anunció en estos días? Mira, pues para nosotros es importante porque estas personas, junto con Felipe Flores, con el Gil, son, de acuerdo a cómo está la teoría del caso de la Procuraduría General de la República, pues son ellos los que habrían operado la detención y el asesinato de nuestros compañeros el día 26 y 27. Entonces, de ahí que resulte importante, pero también resultaba relevante para los padres de familia el hecho de que pues se pudiera
aportar datos adicionales a esta persona, ¿no? Pendientes a verificar el paradero de los compañeros. Sin embargo, no se obtuvo mucho, pero creo que lo que sí deja satisfecho a los padres de familia es que esta persona no confirma por lo menos la tesis del basurero de Cocula. Por el contrario, hay elementos que rompe con esa supuesta verdad histórica, dado que pues él dice haber permanecido todo el tiempo en las oficinas de la policía preventiva y ahí haber visto a 16 jóvenes estudiantes que ingresaron al interior, y creo que eso viene a romper, no estaba establecido así en la teoría del caso de PGR. Un dato que queda ahí en esas primeras declaraciones ministeriales de Salgado Valladares, recientemente capturado. Para cerrar, Mario Patrón, ¿qué destacarías de los nuevos elementos del caso Ayotzinapa? El tema de la tortura, que destaca también el grupo de expertos independientes. Ellos dicen que por lo menos en 10 tomas de testimonios les han referido haber sido torturados, que las causas o digamos las circunstancias de detención no coinciden con las formalmente asentadas en las actuaciones y que hubo incomunicaciones. Es muy importante hablar de tortura en Ayotzinapa porque estamos hablando de la principal investigación en los últimos años por violaciones graves a derechos humanos. Justo pudimos observar la reactividad del gobierno federal frente al relator especial de la ONU sobre el tema de tortura, que dijo la tortura se aplica en México de manera generalizada. Si bien los expertos son cautelosos y dicen todavía hay que documentar esa tortura, en el caso de Ayotzinapa es sumamente relevante porque la teoría del caso de la PGR se sustenta en 3 declaraciones autoincriminatorias de 3 detenidos, que son declaraciones que aún no están concatenadas con pruebas circunstanciales y pruebas del lugar de los hechos, Carmen. Es decir, la base de la teoría del caso son declaraciones que en todo caso pudieron haber sido obtenidas por tortura, lo que podría cuestionar de fondo la viabilidad probatoria de la PGR. Para cerrar esta charla, Mario, ¿cuál es el papel que jugará esta investigación de los expertos independientes? ¿Es vinculante? ¿No es vinculante? ¿Cómo va a encajar lo que resulte de sus investigaciones con la propia investigación formal del Ministerio Público Mexicano? Sí, hay un acuerdo de asistencia técnica firmado por el Estado mexicano que por lo menos políticamente lo compromete. Ellos tienen la calidad técnica de ser coadyuvantes en la investigación. Coadyuvantes. Sus resultados van a estar plasmados en el expediente y de acuerdo al convenio firmado entre la Comisión Interamericana y el Estado mexicano, son 6 meses iniciales de trabajo, pero se podría establecer una etapa de supervisión al cumplimiento de las recomendaciones si así se requiere de acuerdo al mandato. ¿Ellos pueden presentar denuncia? Ellos pueden presentar denuncias, pueden solicitar protección para testigos o personas colaboradores en los hechos. Pues seguiremos muy de cerca lo que venga en esta tarea que están haciendo estos expertos invitados por la CID y que forman parte precisamente de este esfuerzo por saber qué pasó, realmente qué pasó con el caso Ayotzinapa, qué pasa con los chicos y formalizar lo que han presentado como recomendaciones concretas, empezando por la búsqueda, que es un tema principal. Gracias, Mario. Gracias, Vidulfo Rosales, por estar aquí a los dos. Pásenla bien. Los seguiremos buscando para seguir de cerca estos temas, este tema. Y a usted, gracias que nos acompañó. Pásenla bien y hasta mañana. Buenas noches. Hola, soy Mario González, CNN México.